Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos del grupo 7, conformado por compañero Córdoba Macías, Jan, mi compañero Kevin Rodríguez García y mi persona Arcentales Benítez. Eh, Nuestro tema de la exposición está dado bajo lo que serían los instrumentos de medidas o una introducción sobre esto, ¿no? Entonces, para comenzar, decimos que los instrumentos de medidas, vemos que dentro de esta categoría se incluyen diferentes instrumentos, como son los flexómetros, escuadras, entre otros. Pero también podemos enfocarnos en los más avanzados, como son medidores como de temperatura, presión, entre otros, ¿no? Que estos son más utilizados en el ámbito de la automatización de procesos, es lo que más nos interesa. Aquí en la imagen vemos varios ejemplos como manómetros, medidores que tienen los que vemos ahí. Tenemos los sensores. Un sensor en la industria es un objeto capaz de, de, de tener una señal como lumínica de temperatura, distancia, aceleración, inclinación. Y uno de los ejemplos que podemos ver sería los sensores que están puestos en los diferentes vehículos, ¿no? Por ejemplo, ya que esto nos avisa a qué tan distante está un objeto de otro para evitar una colisión. Tenemos lo que son los transmisores. Dice que un transmisor es un instrumento que capta la variable de proceso y transmite una distancia a un instrumento, indicador o controlador. Pero en realidad estos y muchos más, la función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Es así como un transmisor capta señales tanto de un sensor como de un traductor. Entonces, también tenemos lo que sería la señal digital. Una señal digital es aquella que no solo se puede proporcionar dos estados, altos, bajos, o podemos decirlo de efecto 0 o 1, que en otra palabra también podemos decir que pasa electricidad o no pasa electricidad, visto el punto digital. Aunque realmente las señales digitales no existen, como vemos aquí pasa directamente y no está influyendo el tiempo entre estas señales. Por eso dice que no existe, básicamente solo cambia de uno a otro, 0 o 1. A diferencia de la señal análoga, que es una señal analógica, es cualquier señal continua para la cual la característica variable del tiempo variable de la señal es una representación de otra cantidad de la variable del tiempo. Es decir, que en la señal análoga, a diferencia de la digital, aquí se incluye el tiempo, ¿no? Vemos que tenemos valores, tenemos la curvatura y todo esto va influyendo en el tiempo, ¿no? Entonces, según el tiempo y su valor, vamos a tener diferentes coberturas, ¿no? También tenemos lo que serían los controladores, que es un dispositivo importante para nosotros que estamos viendo la carrera, que permite activar o desactivar señales eléctricas en función de la información leída a través de los sensores o de los comandos enviados por un bus de comunicación. Esto permite controlar distintos aparatos periféricos automáticamente dependiendo del evento deseado, regulando el paso de energía y estos a su vez van a activar otro dispositivo que lo veremos a continuación, que es el actuador, que sería el elemento final. Todos los anteriores elementos van a trabajar conjuntamente para hacer un trabajo, que en este caso es el actuador, que los actuadores son una parte importante de los dispositivos y la maquinaria industrial, que ayudan a realizar movimientos físicos convirtiendo la energía, por lo general eléctrica, neumática o hidráulica, en fuerza mecánica. En pocas palabras, el componente de cualquier maquinaria que permite el movimiento. En nuestro caso, como vimos, el controlador transforma la energía permitiendo su paso o no, para así tener el movimiento del actuador. Y aquí vemos imágenes en donde vemos los actuadores funcionando, ¿no? En la parte de abajo vemos un controlador que está conectado directamente al actuador, que en este caso sería este engranaje con este sistema, que podríamos aplicarlos en diferentes procesos que querramos, en diferentes máquinas para obtener diversos productos, ¿no? Lo importante es crear la automatización para de la mejor forma en que nos convenga, ¿no? Y aquí mismo también tenemos el ejemplo de arriba, en donde está funcionando un actuador que se ve simplemente solo, y vemos que expulsa aire, extrae aire y realiza su trabajo.
Gracias. También tenemos como sería la exactitud. Dice que esto en la ingeniería, la exactitud está relacionada a una estimación exacta para que tener una buena preparación en lo que vamos a hacer ya en las industrias, digamos en la formación de objetos o elaboración de dichos elementos, que expresa mediante un error absoluto en diferentes entre valor experimental y valor verdadero. También tenemos en la siguiente diapositiva eh, la precisión. Dice que esto se refiere a la dispersión de un conjunto de valores obtenidos ya por mediciones, ya dadas por las mediciones en una magnitud. Esto es una expresión, ya que una mayor presión, una medida común, es una desviación estándar, ya que son desviaciones precisas que pueden estimar una función a ellas. Como tenemos en la imagen, tenemos la exactitud y la precisión, cual van tomadas de la mano para tener una referencia para tener una exactitud y una precisión exacta. En la siguiente diapositiva tenemos las incertidumbres. Estas incertidumbres se dan por un concepto fundamental en el mundo de la metodología, ya que esto es una definición, ya que es un poco confusa, ya que esto nos da como se llama como si es o no es en diferentes parámetros. Es una duda en las mediciones, porque no tenemos bien claro las medidas en lo que vamos a hacer, ¿ya? En la otra es el error de medidas. Este error de medidas es cuando tenemos la diferencia de valores ya con un valor verdadero. Supongamos tenemos en la imagen que está 39,8 y lo redondeamos a 40 milímetros. Y a eso es un error de medidas. Vamos ¿cómo se llama? A redondear donde no se puede. Y vamos a causar una variación en la hora de realizar nuestros objetos o diferentes métodos que vamos a hacer. En la siguiente diapositiva tenemos el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio se conoce como las leyes del mecanismo, ya que estos son esenciales para una complejidad, ya que tiene que ser un resultado final y que esto influya para no tener esos tipos de errores, que tenemos que tener una relación del muestreo de medidas. El error sistemático dice que se permanece constante con un valor absoluto, ya que es un signo de medir la magnitud de la misma, que tiene una condición en las leyes que causan, en lo cual, como ven, el error sistemático solo está basado en un solo punto y el error aleatorio están dispersos, no sabemos cuál sería el valor exacto. Vamos a hacer aleatorio. La sensibilidad. Esto se define en los instrumentos de medidas, ya que estos son la mínima variación, podemos causar efectos en las medidas y tener un poco de efectos en la hora de realizarlo en un aparato, ya que estas son las magnitud que pueden hacer determinados un instrumento de exactitud y no vamos a tener esa manera de tener una sensibilidad que puede afectar en todo lo que hacemos. La siguiente diapositiva. La respectividad. Esta respectividad es la capacidad de reproducir las posiciones de instrumentos como plumas, el índice de señal de entradas y salidas y medir respectivamente los valores identificados en las condiciones del servicio del mismo. Ahí tenemos la imagen donde nos refleja la respectividad. La- Tenemos la histeresis. Ya dice que esta es la diferencia máxima de la salida de los instrumentos, ya que es el mismo que da el valor de la entrada. Como por ejemplo tenemos el del 0 al 10, de 0 a 10 grados, que esta es que va subiendo progresivamente a la temperatura, cuando debería estar de 40 y marca el 39,9. Esto se carga una dirección en la cual tiene que ser de la salida hasta de 100 grados. Prosiguiendo con la exposición, tendremos lo que es la deriva. Esta de aquí es una variación de la señal de salida que se representa en un periodo de tiempo determinado.
mientras se mantienen con las constantes las variables medidas y todas las condiciones ambientales. Se suele considerar la deriva desde cero, ¿no? Que es una variación de señal de salida para el valor cero de la medida atribuible a cualquier causa. Y la deriva terna cero, que es la variación de la señal de salida a medida cero, debido a los efectos únicos de la temperatura. Siguiente. La trazabilidad. La propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con los instrumentos o con el patrón el cual puede relacionarse con los patrones nacionales o internacionales mediante una interrumpida cadena de comparación con todas las incertidumbres determinadas. Como podemos apreciar en la imagen, todas estarían conectadas. Siguiente. Tenemos lo que es la linealidad. La linealidad, la aproximación de una curva de calibración o una recta especificada, o la linealidad basada en puntos. Esta de aquí sería la falta de linealidad expresada en forma de desviación máxima con relación a una línea recta que pasa a través de los puntos dados correspondientes a cero, como podemos ver la línea roja, y al 100% de la variable medida. Tendríamos lo que son representadas en las dos gráficas. Siguiente. La calibración. El proceso de calibración es un instrumento que comprende la medición de un patrón de referencia y un instrumento que deseamos comprobar. Mediante dicha comparación tendremos un error de instrumento, diferencia entre las medidas del equipo, las obtenidas en el patrón de referencia y la incertidumbre de calibración. Siguiente. El sistema de control. Este de aquí es un conjunto de dispositivos encargados de administrar y ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de obtener los resultados deseados. Siguiente. Aquí tendríamos lo que son los lazos. El lazo cerrado es el sistema más completo, ya que recibe información sobre los estados, va tomando la variable. Esta retroalimentación se logra colocando sensores que envían la información de puntos claves del proceso para que así puedan actuar de manera respectiva. Y lo que tenemos es el lazo abierto, que es un sistema de control, se caracteriza por no recibir ninguna información o retroalimentación sobre el estado de la variable. Por lo regular, estos se utilizan para que la variable es predecible y tienen un amplio margen de error, ya que se puede calcular el tiempo o las veces que se debe repetir el ciclo para completar el proceso. Siguiente. Este de aquí sería lo que es el diagrama de lazo abierto y cerrado representado en un sistema. Siguiente. Ya, para concluir con la exposición, podríamos decir que la medición y el control de procesos son fundamentales para generar una definitiva, los mejores resultados posibles en lo que toca utilización de los recursos, maquinarias, performance, rentabilidad, protección medioambiental y seguridad, entre otros, y una unidad productiva. Muchas gracias.